2 en esta mañana del miércoles, mitad de semana. No me vacile, Sabi, no me vacile. No me di cuenta. Cuando trabajas con los hijos, tú los conoces. Yo no me di cuenta de nada. Y si mueven una pestaña, tú te das cuenta que movieron una pestaña. ¿Oh, sí? Y te das cuenta de por qué movieron una pestaña. Ok. Bueno, tú has criado los tuyos, tú sabes que es así. Es así, pero en este caso no me di cuenta la pestaña que movió Sandy. Pues yo la vi clarita. Cuando tú pares y crías. Cuando Stader precisamente tiene un consejo en esta mañana. Buenos días, Nando. Pastor Buenos Nando días. En Consejería Pastoral. Buenos días a todos. Precisamente venía escuchando el tema anterior y quiero agradecer públicamente a la gente de Caribbean Produce y allí quien ha sido nuestro contacto ha sido Javier Nazario, y quiero agradecer porque la visión que ellos tuvieron desde el momento en que ellos entran dentro del proceso de la caja de alimento federal fue que la iglesia fuera principal en el área de distribución de estas cajas de alimentos. Nosotros le añadimos a esas cajas de alimentos Biblia, le añadimos oración y le añadimos mucho amor a la hora de servir. Pero quiero decir que son cajas muy buenas. O sea, estamos hablando de que cada caja pesa cerca de 50 libras. Wow. Y estamos hablando con proteínas, verduras, comestibles, que da para 4 personas. O sea, estamos hablando de algo muy, muy nutrido. Este fin de semana pasado, entre las iglesias Catacumbas nada más alrededor de Puerto Rico, en San Germán, Carolina, Guaynabo, en Calley, en Salinas, Guayama, Yabucoa, se repartieron más de 10,000 compras. Wow. Este fin de semana pasado nada más. Y yo de verdad que tengo que agradecerle a Caribbean Produce y a Javier Nazario y a la gente de Correa Foundation también, que nos dieron también donaciones de desinfección. O sea, que yo creo que cuando la iglesia trabaja unida con la sociedad civil, con las empresas, podemos bendecir mucho. Sí, señor. Y tengo que testificar que en medio de eso vemos la provisión de los panes y los peces. O sea, este sábado yo fui testigo y los que estuvimos sirviendo, nosotros hicimos, además de repartir en los barrios que regularmente las comunidades de Calle y en diferentes lugares que siempre nuestra iglesia tiene presencia de estar ayudando a los líderes comunitarios de estas comunidades, pues hicimos un servicarro con quizás habíamos separado algunas 300 compras para ese servicarro. Y lo que sucedió para mí fue sorprendente porque la fila primero era impresionante allí en la carretera número 1 de tanta gente en necesidad. Y cuando tú veías a la gente que llegaba, la mayoría eran personas mayores, la mayoría eran personas que hasta inclusive para dirigir el vehículo le teníamos que ayudar. Gente que se notaba que estaba en gran necesidad, que cuando recibía la compra, recibía la Biblia, por todo el mundo se oró. Y se le preguntaba, ¿tienes alguna petición? Y se oraba. Y las lágrimas, el quebranto, era algo regular. Pero lo más que el milagro que vimos, que lo vimos en 3 ocasiones, era, pastor, ya nos quedan 70. Y yo enviaba a los hermanos que estaban ayudándonos, les decía, pues mira, cuenta 70 vehículos y te paras. Teníamos un cartel que decía, por hoy se acabaron los alimentos. Y entonces Jesús seguía con ese último vehículo y cuando llegaba, de momento alguien venía de adentro y decía, pastor, quedan 70, pero es que no puede ser porque aquellas 70 se acabaron. Aquellas 70 se acabaron. Y no sabes contar bien. Quedan 70, es que habían unas cajas que estaban como que a la parte de atrás y pues quedan 70. Bueno, pues gloria a Dios, pues amén, pues sigue, le decía al hermano, cierra el cartelón y entra. Y le decía, cuenta otra vez 70. Y volvía y salía cuando estaba llegando ya, mira aquí estos son los últimos 5. De momento alguien me decía, pastor, quedan 70. Pero ¿cómo es posible que quedan 70? Pero si es que ya es la segunda vez. No, pues no sé, pues vuelve a contar. Aparecieron 70 más. O sea,
Y ese número, el mismo número, 70. No, y se repitió en 3 ocasiones. O sea, nosotros estábamos sorprendidos, de verdad. Y entonces venían de algunos de los hermanos y decían, pastor, pero es que yo conté con mis propios ojos. Vinieron como 3 o 4. Pastor, yo los conté. Y obviamente hubo un hermano que dijo, mira, no sigan preguntando, esto fue el Señor. Wow. Esto fue el Señor. Aparecieron 210 cajas que no estaban. No, y cuando contamos al final era como que, wow, de verdad se repartió todo esto. ¿De dónde salió? Y al final, ya cuando habíamos cerrado, se para en la puerta una familia. Se para en el portón y ¿queda alguna más? Y yo, ay, Dios mío, díganme que queda alguna. Y de momento alguien sale, sí, aquí queda una. Pudimos abrir el portón y darle hasta esa que faltaba. Wow. O sea, Dios mío. la provisión de Dios es real. Sí, claro y cuando hay gente en necesidad, la Escritura siempre me muestra un Jesús compasivo. Necesitamos ejercitar el servicio. Y este domingo yo lo decía en la iglesia, el fruto inevitable del amor es el servicio. Definitivo. Y es lo que Jesús nos muestra. No hay ninguna otra religión. Cualquier que diga, todas las religiones son iguales. No. No hay ninguna otra religión donde tienes al Salvador sirviendo. Todas las demás religiones es que hay que servirle al que está en la autoridad. Aquí tienes al que está en la autoridad sirviendo. Entonces yo creo que ese es el mensaje poderoso del Evangelio y nuestra gente está en necesidad. Y necesitamos dejar a un lado todo lo que es un obstáculo para que llegue esa ayuda. Nosotros fue la gente a asilos de ancianos, a personas en mucha necesidad, y veíamos las fotos, los videos que nos enviaban, y es sorprendente la cantidad de gente que necesita ayuda. Y máxime, y quise hacer este momento, yo sé que tengo un tema, pero nuestros viejos, nuestra gente mayor, necesita nuestra ayuda. Muévase a su vecino. Vaya y pregunte. Si algo nos enseñó este aislamiento, es lo aislado que estábamos. Yo creo que nos muestra la realidad que tenemos que movernos y ir y preguntar y verificar con aquellos que están cercanos a nosotros cómo están, qué necesitan. Con todo esto que se ha detenido, es imposible que no haya la gente en necesidad porque se detuvo el desempleo, la economía. Hay un efecto en cadena que ahora estos meses es que lo vamos a ver y necesitamos ponernos en acción. Así que con eso cierro para ir al tema. Preciosa Tremendo. nota al calce. Sí, señor. Muchas felicitaciones. Sí. Y qué bueno que, ¿verdad? El país tiene esta calidad de iglesia, esta calidad de liderato cristiano, llamándose pastores, sus líderes y el equipo de trabajo, porque me parece que eso es lo que le da, ¿verdad? Este nombre lindo cuando se refieren a Puerto Rico como la isla del Cordero. Así es. ¿Verdad? Hay una iglesia preciosa que aprendió del que discipula mejor de Jesús, que el servicio es una herramienta y una característica principal del creyente. Definitivo. Nando, hoy vienes como pastor, pero también con tu experiencia de profesor, a dar un consejo a toda la familia. Mira, yo creo que en este tiempo la tecnología se ha revolucionado de una manera impresionante. Y yo creo que nosotros necesitamos tener unos consejos claros como padres de cómo manejar esta revolución tecnológica en términos de cuidado hacia el corazón de nuestros niños y de los abuelos que muchas veces están a cargo de nuestros niños y que quizás nuestros niños conocen hasta más de tecnología que ellos mismos. ¿Cómo nosotros manejamos en medio de esta nueva generación lo que es la tecnología? ¿Y en qué momento se debe utilizar el que ellos puedan manejar la tecnología de forma libre, sin ningún tipo de restricción, que yo entiendo que no debe ser nunca, ¿no? Mira, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que para los niños menores de 2 años, el consumo de tecnología sea limitado a únicamente cuando un adulto está presente. Esa es la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría. O sea, de 0 a 2 años, un adulto tiene que estar presente. Esto de yo darle, toma y entretente ahí, no es recomendable. Inclusive de 2 a 5 años, la edad para que un niño pueda estar en una pantalla de manera consistente, o sea, el tiempo es 1 hora al día.
Máximo una hora. Máximo. De 2 a 5 años. Esa es la recomendación. Usted puede ir ahora mismo a internet y buscar la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría y esa es la recomendación. Sin embargo, no necesariamente eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo inclusive hay procesos tecnológicos que los padres le dan o los abuelos le dan a niños en estas edades tan tempranas, como si fuera el juguete, como si fuera un juguete para ellos desarrollarse. Y la realidad es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado del peligro socioemocional que genera en nuestros niños. El que tengan un artefacto como este en sus manos puede provocar aislamiento social, aislamiento emocional, puede provocar que esa visión de individualismo se acrecente. Entonces, por eso tenemos preadolescentes y luego adolescentes que su manejo de vida es bien egocéntrica. Es una visión de que yo soy el centro de todo. Entonces, pues tengo mis followers, tengo mis likes. Entonces, todo el tiempo es hacia mí, mi imagen, mi persona, donde entonces hoy en día el valor más impresionante, o yo diría el antivalor más impresionante, es la fama. Y entonces, mientras más famoso yo sea, pues entonces más efectivo yo estoy siendo en cómo se debe vivir la vida. Fíjate que hasta se ha catalogado de que si yo tengo muchos followers, quiere decir que yo soy exitoso. Entonces, es una trampa. Porque es una trampa que lo que provoca es que ese egocentrismo siga ampliándose y que mi corazón se satisfaga en los lugares incorrectos. Porque entonces la realidad es que nunca va a haber una verdadera satisfacción. Y nosotros no podemos permitir que la cultura popular sea la que marque los parámetros de las conductas y de los comportamientos de la vida. Y una cultura egocéntrica donde el centro soy yo versus lo que la Escritura me enseña, que es el amor al prójimo, que es la obediencia a aquellos que están en autoridad sobre mí, que es la importancia, como hablábamos casi ahora, de servir al otro. Esos valores, cuando no se cultivan, pues entonces no se ejecutan. Y una cultura que valora más esa fama que la calidad del carácter, pues nosotros tenemos que estar prevenidos. No es que todo en la tecnología sea malo, pero quiero darte unos consejos prácticos, porque la tecnología vino para quedarse, ¿verdad? Pero yo necesito ser un estudioso del proceso tecnológico. Yo creo que los padres de este siglo XXI necesitan entender que ya esto de que, ay, yo no sé nada de eso, brega tú, no es una buena práctica. Usted necesita aprender. Si usted no va a tomar el tiempo para aprender los efectos o cómo funciona el proceso tecnológico, pues no debe brindarlo hacia adelante. ¿Por qué? Porque entonces sus hijos o sus nietos van a tener un mayor tiempo y mayor capacidad para manejar el proceso tecnológico. ¿Qué usted debe hacer? Usted debe establecer parámetros claros de cuáles son los filtros personales que uno debería tener. Uno debería hablarle inclusive de los peligros que pueden existir, de las bendiciones que hay a través de la tecnología. Seguro hay aplicaciones que son de mucha bendición, hay programas que usted puede ver que tienen unos filtros que son muy buenos, pero si usted no le enseña esos filtros a sus niños y a sus jóvenes, pues jamás ellos van a poder establecer cuáles son los parámetros. Lo otro, establecer horarios fijos. Yo creo que hay veces que no establecemos eso y que no nos damos cuenta de que pues mientras el niño no esté molestando, pues estamos bien, ¿verdad? Y pasan 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. ¿Quién está entonces criando a ese muchacho? ¿Quién está criando a esa chica en cuanto a sus parámetros, en cuanto a sus procesos? Pues de la abundancia de su corazón es que habla la boca, pues de qué se está llenando su corazón. Entonces, algo que nosotros hacemos en nuestro hogar es que nosotros tenemos nuestros momentos libres de tecnología y nuestras zonas libres de tecnología. Zonas libres de tecnología, la mesa donde vamos a comer, esto es una zona libre de tecnología. Pero hay algo que regularmente nos pasa cuando hablamos con los jóvenes. ¿Verdad? Uno siendo pastor, que uno está a cargo de toda una iglesia, pues uno habla con todas las generaciones en algunos momentos. Y cuando los jóvenes nos hablan de que sus padres están más pegados que ellos a la tecnología,
porque están ahí, que todo el tiempo están pegados a su Facebook o a sus redes sociales o al celular, pues también se hace muy difícil tú manejar el decirle a tus hijos tienes que tener controles cuando ellos no están viendo que tú tienes controles. Entonces, pues tenemos muchos padres que están regularmente pegados al celular como si fuera un aditamento de ellos, como si fuera básicamente un anexo. Ellos están anclados al celular o anclados a su tablet, y entonces no podemos ejercer un patrón de unos horarios y de decirle, mira, tienes que tener cuidado con esto y con esto, si no lo están viendo de ti. Inclusive, algo que yo siempre, desde que lo aprendí de mis pastores, la importancia de las noches. Ahora quiero hablarle a los padres de adolescentes y de jóvenes, y los preadolescentes, desde los preadolescentes, cuando arranca esto, 8, 9, 10 años. Esto de que los artefactos tecnológicos estén con ellos durante la noche y la madrugada no es una recomendación aceptable. Yo creo que en esos horarios las redes están más activas de lo que la gente se imagina. Uh-huh. y de lo que muchas veces los padres se imaginan. Mientras los padres están durmiendo, puedes tener preadolescentes, adolescentes, teniendo hasta problemas de patrones de sueño, hasta insomnio, porque están al pendiente de lo que está ocurriendo en las redes, o están ahí pegados, ya sea a Instagram o en todas estas nuevas redes que hay, ¿verdad? Desde TikTok hasta todo, Snapchat, todo lo que hay. En esos horarios de madrugada son horarios que pueden generar unos cambios en patrones de sueño, y que también pueden ser peligrosos los accesos a los cuales ellos vayan a ir. Por ende, yo creo que un momento libre de tecnología debe ser el momento de dormir. No es necesario que eso esté al lado, pegado de la cama. Por lo menos en mi casa, aún hoy en día, con mis chicos jóvenes y adolescentes, los artefactos tecnológicos se recargan en mi cuarto, y en un área específica. Uh-huh. Y yo sé que parecería como que, wow, qué patrón es, qué patrón más autoritativo, ¿no? Pero estamos hablando de cuidado. Claro. Porque yo creo que inclusive se ha demostrado, y una vez tuvimos hasta una charla en nuestra iglesia de la gente de crímenes cibernéticos, y es impresionante cómo esto llega, aquellos que están en esta depravación moral llegan hasta esos preadolescentes con engaños y con sutilezas. Uh-huh. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso también. No es que tampoco estemos como que paranoicos, pero tampoco es que estemos tan desconectados de la realidad social que estamos viviendo en términos de la tecnología. Decía Angie González, nuestra psicóloga, parte del equipo de En Ruta, que los patrones de sueño que se han alterado, si quieres empezar a regularlos, tienes que dejar el teléfono celular o la tableta, uh-huh, 2 horas antes de la hora que tú planeas irte a dormir, porque de lo contrario esfumas tu sueño, ¿no? Vas a tener una noche bien desvelada, como decimos nosotros, simplemente con utilizarlo por la luz que emana la pantalla 2 horas antes. No, definitivo. Imagínate, hasta eso te daña. Sí, porque lo que ocurre es que el proceso cerebral es tan complejo. Uh-huh. Y cuando tú estás todo el tiempo recibiendo información, primero tu cerebro no necesariamente va a captar los procesos que tú estás recibiendo de la manera que tú crees. Uh-huh. El cerebro es más complejo todavía. Y por eso también requerimos de procesos aparte de la tecnología. Inclusive, yo agradezco que el proceso de recreativo se haya retomado, y espero que se siga retomando aún más, por amor a nuestros niños, de que ellos puedan también salir. Ahora los padres también necesitan hacer su esfuerzo de vamos a pagar un poco esto, ¿qué tal si nos vamos 2 horas, aunque sea a caminar o a la cancha o a hacer algún tipo de actividad física que genere, y esto ahora le hablo como profesor en términos de pedagogía, que genere procesos cognitivos de desarrollo de otro tipo de información, porque a veces pensamos que la única información es la procesarla a través de una pantalla, y eso es lo único que produce inteligencia, pero no es así. El desarrollo motor fino se da en contextos de correr, de
de saltar, de escalar. O sea, necesitamos también esos procesos de aprendizaje y a veces no lo estamos manejando. Entonces nos volvemos muy sedentarios y nos quedamos allí. Y es obvio que sí hay niños que cuando se dirigen hacia lo tecnológico, Juan, mira, se quedan ahí pegados. Y se quedan pegados de tal forma porque son buenos en eso que están haciendo. Pero tú necesitas añadirle otras estrategias de aprendizaje en sus vidas. Entonces yo creo que necesitamos también tomar acción contundente de cómo ellos aprenden y potenciar las áreas que son muy buenas, pero también tener cuidado de estar potenciando sus debilidades, porque entonces los exponemos de más. Yo por lo menos en mi caso, fíjate, esta semana precisamente, mi hijo menor me pregunta, papi, ¿quién te enseñó? Yeriel tiene 12 años, me dijo. Yeriel es un hombre que le gusta mucho preguntar. ¿Quién te enseñó que lo ideal para que alguien tenga un celular es después de los 16 años? Yo le dije, mira, papi, eso no me lo enseñó alguien directamente. Ha sido proceso de experiencia. Me he dado cuenta con ustedes. O sea, el culpable de todo esto es Joshua, que es el mayor. Fíjate. Y yo esté pillado ahora. Porque es que está en esa edad. Y entonces de momento me mira y me dice, pero yo creo que es bueno, porque fíjate, a mí me gusta mucho cuando yo tengo que salir afuera, porque tú me dices, bueno, es tiempo de salir, es tiempo de hacer algo diferente, es tiempo de apagar esto. Yo creo que eso fue bueno. Cuando después estuvimos hablando sobre este tema, yo decía, qué increíble, Yeriel siempre la pega en muchas veces que vamos a hablar de algo. Porque yo creo que hay procesos de la vida que, mira, yo lo he experimentado con mis hijos. Y no solamente eso, 20 años de estar pastoreando y ver a tantos padres que hicieron ajustes y ver a sus hijos y el fruto de ellos. Pero también, lamentablemente, ver padres que nunca hicieron ajustes. O sea, cuando tú llevas 20 años de pastor, tú ves la generación crecer y tú ves esos niños que nacieron y que tú presentaste de bebé y ya los estás viendo en básicamente universitarios. Wow. Tú sabes, tú ves a aquellos que no hicieron y que no cuidaron, lo ves también. Porque pensaron, no, es que todo el mundo lo hace. Papá que me escuchas, y con esto ya voy cerrando. Papá, mamá que me escuchas, no hagas nada basado en la presión de que otros papás hacen tal o cual cosa. Porque hay una responsabilidad que Dios te ha dado a ti. Y esa responsabilidad es cuidar y guardar el corazón de tus hijos en Dios. Y pues tus hijos son diferentes. ¿Por qué? Porque son los tuyos. Y entonces, ¿tú sabes cuántas veces yo oí en mi casa? Pero papi, es que a fulanito, es que a fulanita le deja, es que aquel. Sí, pero es que yo no voy a dar cuenta por aquel, yo voy a dar cuenta por ti. Y hoy en día veo el fruto, veo el carácter de mis hijos, veo el proceso que Dios ha llevado con ellos. No he sido perfecto, o sea, yo no estoy partiendo de la premisa de que Nando ha sido y Jessica, los padres perfectos. No, nos hemos equivocado un montón de veces y ha habido muchos de estos consejos que salen también del tanteo y error. O sea, que ha habido veces donde, pues no sé si aquí o allá, y nos hemos equivocado en diferentes escenarios. Pues seguro que sí. Yo creo que eso es parte de la paternidad. La paternidad es compleja, pero el Señor nos ayuda y pídale sabiduría al Señor. Le aseguro que le dará dirección. Qué bueno, excelente. Nando, ¿cómo la gente contacta la Iglesia Catacumba de Calley? ¿Cómo se entera si puede y quiere visitarla porque no tiene ninguna? Mira, estamos agradecidos al Señor porque el fin de semana pasado hicimos nuestro primer culto piloto con los líderes, probando todo el proceso, y fue una bendición, lo disfrutamos. Y ya para este domingo, el primer culto se llenó ya, así que la gente está deseosa de congregarse. Y ya abrimos un segundo culto que va a ser a la 1 de la tarde. El primero ya se llenó a las 10:30 de la mañana, tenemos uno segundo a la 1 de la tarde y puede entrar a Eventbrite, a Culto Cata 9.
en Eventbrite, o puede visitar nuestra página de Facebook y puede encontrar allí cómo usted, el enlace para usted inscribirse para estar con nosotros. Lo hemos hecho de esta manera. Eventbrite es una plataforma que hemos utilizado hace muchos años para todos los eventos de hombres discipulados, mujeres discipuladas. Siempre la hemos utilizado. Jamás pensamos que íbamos a tener que utilizarlo para la iglesia, pero qué bueno que tenemos el programa para hacerlo. Así que usted está invitado este domingo a la 1 de la tarde para este segundo culto de domingo, y damos gracias a Dios por eso. Y este sábado seguimos repartiendo compras allí en la iglesia. La iglesia quizás no se puede reunir toda adentro, pero nuestro lema ha sido que nos hemos podido reunirnos todos afuera para bendecir. Así que, y jueves, mañana tenemos jueves desde casa. Ese es a través de Facebook y de nuestro canal de YouTube de La Catacumba. Así que puede buscarnos en YouTube, en Facebook, Catacumba 9, y también en Spotify y en los podcasts Catacumba 9. Así que esperamos que este fin de semana también sea de mucha bendición para la gente que está en necesidad. Vamos a estar repartiendo en diferentes partes de la isla, y conozco de múltiples pastores que también están haciendo esto en diferentes iglesias, y yo sé que es el tiempo de la iglesia de servir. Así que les motivamos a que, tomando todos los parámetros de seguridad, podamos servir y bendecir a nuestra isla. Excelente. Muchas gracias, pastor, por siempre estar en la línea de fuego, como decimos. Con o sin, nos tiramos a la calle a apoyar a nuestra gente. Le bendecimos con toda bendición. Amén. Oh, oh, oh.